Ahora, el tema que vamos a empezar viendo es el tema de derrame pleural, vamos a ver primero, ¿ya? Entonces, es un tema igual para interpretar un líquido, cómo es la consistencia de un líquido que en condiciones normales no tendría que haber, ¿no? Sabemos que en la cavidad pleural hay líquido, pero en una cantidad muy escasa, prácticamente es ínfima la cantidad que solo permite una leve lubricación entre la pleura parietal y pleura visceral, ¿no? Entonces, ese líquido es el líquido pleural que en condiciones normales sí hay, ¿no? Pero un mínimo, no se lo puede tomar, no se puede sacar muestra si el paciente está sano. En algunas patologías lo que va a pasar es que se va a acumular líquido en ese espacio pleural y eso se denomina derrame pleural, ¿no? Entonces, ese líquido puede ser por patologías infecciosas, neoplásicas, traumáticas y otros tipos. Entonces, tenemos que saber interpretar cómo es ese líquido pleural, ¿no? El derrame pleural. Y la técnica por la cual se suele tomar la muestra de este líquido pleural se denomina la toracocentesis. Voy a admitir uno nuevo. Toracocentesis, como decía, ¿no? Entonces, tora está mal escrito, voy a corregir, solo que aquí quiero... Un segundito. Toracocentesis, ahora sí. La toracocentesis. Entonces, se movió. Este derrame, esta toracocentesis es un procedimiento por el cual se hace una punción. Como sabemos, centesis quiere decir punción y tóraco se refiere al tórax, ¿no? También se puede drenar ese derrame pleural cuando es demasiado y cuando comprometa la expansión pulmonar, cuando el pulmón está colapsado, por medio de un tubo de tórax, ¿no? Que es un procedimiento diferente, que no se mete solo una aguja para sacar el líquido, sino se abre con una incisión y se deja un tubo grueso del calibre más o menos, para que se ubiquen, del grosor de su dedo pulgar, más o menos es el tubo que se deja. Entonces, eso es para drenar ese líquido cuando colapsa el pulmón, ¿no? Porque el paciente no va a poder ventilar bien si tiene un pulmón colapsado, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que vamos a ver hoy. Y el segundo tema que vamos a ver es el líquido también, que es patológico, que en condiciones normales prácticamente no hay, que es el líquido acítico. Líquido acítico, ¿no? El líquido acítico, que es un líquido que se encuentra en la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal, ¿no? Es igual otra cavidad que es virtual, que normalmente no hay una cantidad importante de líquido, prácticamente es mínima, no cuantificable, pero que en patologías sí puede aumentar y dar ascitis, que es la acumulación del líquido, ¿no? Y la técnica por la cual se hace la punción y el drenado y se saca este líquido acítico se denomina paracentesis, ¿no? Entonces hay la toracocentesis y hay la paracentesis, que ambas vamos a verlas hoy, ¿no? Entonces, con eso, primero vamos a ver la técnica, cómo se va a realizar la toracocentesis, ¿ya? Entonces, para eso les tengo un video aquí preparado. La toracocentesis, vamos a verlo. Y aquí, vamos, sin sonido mejor, y voy a mejorar la calidad, que está muy baja. Ojalá tenga mejor calidad. Ojalá, pero corra bien, esperemos. Ahora sí se ve mucho mejor. Muy bien. Entonces, aquí está explicando. No es un muñeco en el cual se va a realizar la técnica. Como ven, aquí tiene su material, el médico, y tiene los lugares por donde se puede hacer la punción, dependiendo del tipo de drenaje que se vaya a hacer, del tipo de punción. Entonces, aquí va explicando qué es la preparación y todo. Si se van fijando, se necesitan agujas. Bueno, aquí el material tiene su guante estéril, jeringas, agujas de diferentes calibres, de diferentes tamaños, un tubo para la muestra, la toma de muestra, un campo que tenga un hueco, un campo fenestrado, gasitas y su antiséptico, su alcohol en gel para limpiarse antes, ¿no?, del procedimiento.
Entonces, todo se tiene que hacer con la técnica estéril, ¿no? Evitar contaminar, por eso es que tiene sus guantes estériles en este caso, ¿no? Ahí va. Bueno, lo primero que se hace es ubicar el lugar de la punción, ¿ya? Entonces, vean acá nuestro muñeco. Acá tiene al anterior, el lugar por delante, aquí se ven las clavículas con los brazos levantados. Lateral, aquí se ven incluso las tetillas. Lateral se puede hacer, o posterior, que generalmente lo que se suele realizar es a nivel posterior la punción. Y en la imagen más adelante vamos a ver qué hace la punción en la parte posterior. Se pone este campo que tiene un orificio para cubrir, ¿no? Y primero, antes que nada, la posición del paciente es muy importante, que como este es muñeco, no se puede posicionarlo, pero es importante que sepan, y por eso está con los brazos como elevados, porque el paciente no tiene que en sí elevar los brazos hacia la cabeza, pero sí el paciente se lo pone apoyado sobre una mesa. Imagínense que esta mesita está aquí al lado de la camilla, el paciente está sentado frente a esa mesa, y los brazos doblados apoyados sobre esa mesa. Tiene que ponerlos de modo que quede expuesta esta parte, los brazos queden hacia arriba, no tan arriba, pero por lo menos a nivel del cuello, no sobrepasando la cabeza. Entonces, y así tenga una exposición de la parte dorsal adecuada, ¿no? Entonces, volvemos donde estábamos, acá. Entonces ahí vean, aquí está la tetilla, es la parte lateral o posterior donde va a ser. Generalmente se hace por detrás de la línea axilar posterior. Y lo primero, bueno, aquí la veo de revés a la jeringa, pero generalmente lo que se hace primero es ubicar el lugar, ¿no? Donde se va a hacer la punción. La punción depende mucho de la radiografía, pero se tiene que hacer por un espacio intercostal. Mientras más líquido tenga el paciente, más arriba se puede hacer, ¿no? Pero si es muy poco líquido, hay que intentar hacerlo relativamente abajo. Pero hay que tener cuidado también, porque si lo hacen muy abajo, acuérdense que el diafragma sube y baja. En un momento que suba el diafragma, podrían incluso llegar a lesionar el diafragma y meterse hasta el hígado incluso, ¿no? Si es al lado derecho. Si es al lado izquierdo, al vaso podrían lesionarlo. Entonces, más o menos indica que sea el sexto espacio intercostal, más o menos, ¿no? Quinto, sexto, hasta séptimo espacio intercostal se suele indicar que sea la punción. Entonces, se hace ¿qué se llama? Se identifica ese espacio intercostal, se lo va contando, con los dedos se va ubicando, como aquí está ubicando el espacio, y es muy importante que la punción se haga por el borde superior de la costilla, ¿ya? O sea, este es el espacio, vean cómo se denota ahí el huequito donde está entrando el dedo, y en este caso, la costilla está aquí abajo, tenemos que puncionar ahí entre el dedo y la costilla, ese sería el lugar donde tendría que entrar la aguja. No tendría que entrar aquí por la parte superior del dedo, entre la costilla y este dedo, porque ahí está pasando por el borde inferior de esta costilla de acá. Entonces ahí se la voy a dibujar para que lo ubiquen, por si acaso si no notan cómo van las costillas. Entonces aquí, ahí va una costilla y la otra está ahí y ahí, ¿no? Entonces el espacio que queda sería esto, voy a cambiar de color, esto sería todo el espacio intercostal, y como les digo, no tenemos que puncionar por, aquí con otro color, con azul lo vamos a hacer, no se tiene que puncionar por, ¿qué se llama? El borde inferior, por aquí no, de esta costilla, sino por el borde superior de la costilla de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá debajo de cada costilla pasa el paquete vasculonervioso, ¿no? O sea, por aquí abajo están los vasos intercostales y nervios intercostales. Ahí, digamos, la arteria, la vena y el nervio van por ahí. Entonces, si funcionamos por el borde inferior de la costilla, podemos lesionarlos. Por eso tenemos que, este es nuestro espacio y por aquí abajito tenemos que funcionar, ¿ya? Entonces, esa es la zona adecuada. Voy a borrar todo esto y seguimos viendo el video. Entonces, ahí está ubicando y seguro va a ir explicando todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, por el borde inferior, lo primero que tendría que hacer es inyectar el anestésico. Bueno, aquí directamente se está metiendo hasta adentro.
Pero en piel, el tejido celular, bueno, ahí está inyectando anestésico y para que esté tranquilo, ¿no? Y después se cambia de aguja a una aguja de mayor calibre, que sí, parece que esta es más gruesa y más larga, esta aguja, una jeringa más grande. Aquí una cosa también que sería lo ideal, lo adecuado, que no está haciendo. Es bueno conectar la jeringa aquí al medio entre la aguja y la jeringa, poner una llave de 3 vías. Una llave de 3 vías es como un cuadradito que tiene salidas, 3 salidas para que por una se conecte la aguja, por otra la jeringa y otra quede libre hacia afuera porque a veces es necesario drenar mucho líquido y si usáramos solo esto, es complicado a cada rato sacar y volver a conectar la jeringa. Entonces, con esa llave de 3 vías no es necesario eso. Les voy a mostrar cómo es una llave de 3 vías de todas formas. A ver si en el video hay, no me acuerdo, creo que no. Entonces, ahora ya está haciendo la punción, va entrando y tenemos que hacer esto, presión negativa, ir aspirando. Y una vez que llega al espacio pleural, empieza a salir el líquido, ¿no? Vean cómo va saliendo y se lo va aspirando el líquido pleural en ese caso. Entonces, ahí, si es solo diagnóstico, como en este caso aparentemente está haciendo, solo se toma una muestra y listo, y no necesitamos más. Esto lo mandamos al laboratorio y hacemos que evalúen para ver qué características tiene. Pero puede ser diagnóstico para esto o puede ser terapéutico, como les he dicho, cuando hay demasiado líquido. Y terapéutico se refiere a que vamos a seguir sacando más líquido, porque aquí se está sacando, esta es una jeringa de 20 ml, solo 20 ml se está sacando, pero puede ser que haya ahí adentro 300, 500 ml, ¿no? Entonces, en ese caso necesitamos ir aspirando más y más y más, o por último dejarle un tubo, como les he explicado, ¿no? Un tubo de tórax. Entonces, ese es el procedimiento para ir sacando todo este líquido. Aquí ya por último va a dejar nuestra muestra en el frasquito, en nuestro tubo de ensayo, para que eso lo mandemos al laboratorio y vayan a evaluar y a cuantificar las proteínas, el LDH y más sustancias que vamos a ver en un momento qué es lo que se tiene que evaluar, ¿ya? Una cosa importante en estos líquidos, que igual ayer no les indiqué, es que hay una sustancia que no, es muy característica de patologías asociadas a la tuberculosis, de infecciones por tuberculosis, porque hemos visto ayer, ¿no? Podía haber tuberculosis meningia, podía haber artritis séptica generalmente en las articulaciones. Es raro que sea la tuberculosis la que vea articulaciones, pero pueden ser otras bacterias. Mientras que en tórax y abdomen puede haber derrame por tuberculosis, por una TB miliar, por una TB pleural, puede hacer un derrame pleural, e incluso puede haber tuberculosis peritoneal con acumulación de líquido y dando ascitis, ¿no? Entonces, hay una sustancia que podemos cuantificarla en cualquiera de estos líquidos que se llama adenosíndeaminasa. Y esa sustancia va a elevarse en las situaciones en las que haya tuberculosis en ese paciente. O sea, si hacemos evaluación de este líquido y nos sale la adenosíndeaminasa elevada, en ese caso vamos a decir que posiblemente, obviamente vamos a ver otros parámetros, pero es un dato muy fuerte, muy importante para decir que ese derrame pleural es por tuberculosis, ¿no? Entonces, eso quería aclararles, que igual vamos a hablar un poquito después de todo esto. Y les voy a mostrar cómo se escribe y todo eso, ¿no? Eso primero, entonces, quería mostrarles. Ahora, a ver que salga de esto. Vámonos a la parte de la interpretación. ¿No? ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, esto voy a ampliarlo un poquito, a ver si me deja. No, no me deja más. Ya. Entonces, la interpretación del derrame pleural, ¿no? Tenemos un paciente con sospecha de derrame pleural. Vamos a hacer obviamente la historia clínica, el examen físico, vamos a ver que cuando hay derrame, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el paciente? No se va a auscultar el murmullo vesicular porque no se va a expandir en esa parte del pulmón, va a estar lleno de líquido, entonces no va a haber murmullo vesicular, no va a haber timpanismo, va a estar mate a la percusión, hay datos así de que se está ocupando ese espacio por una sustancia que no es aire, que debería estar en el pulmón, sino líquido, ¿no? Lógicamente.
Y obviamente es súper importante, como les he indicado, los rayos X de tórax. Aclaro que también en la técnica de la toracocentesis, después de haberle hecho la punción, también hay que volver a hacerle una radiografía de tórax de control. Eso es importante, ya para ver que no se haya lesionado nada y para ver cuánto líquido se le sacó, ¿no? Hay que hacerle sus rayos X de tórax. Entonces, sospechan, con eso confirman que hay derrame pleural y se va a hacer la toracocentesis. Lo ideal, como acá dice, es hacerla dirigida por ecografía. Así, con un ecógrafo vemos dónde está el líquido y así funcionamos mejor en el espacio intercostal que sea más adecuado. Porque si no, nos vamos a basar por los rayos X y por el examen físico y hay un poquito más de riesgo de lesionar algo, ¿no? Pero si mientras se hagan esos espacios que yo les dije y haya una buena cantidad de líquido, haya bastante líquido, es poco probable que se vaya a lesionar algo, ¿no? Si hay poco líquido, ahí sí es más complicado. Entonces, vemos que le vamos a hacer la toracocentesis. Sacamos la muestra. Una vez que sacamos la muestra, ¿qué vamos a ver? Primero, vamos a ver el aspecto y hasta el olor, ¿no? El olor de cómo es ese líquido. Por ejemplo, ese líquido que hemos visto que es un color clarito, medio amarillento. Claro, en este tipo de líquido no hay normal, obviamente, ¿no? Porque en un paciente sano no tiene líquido pleural para drenar. Entonces, no va a haber color y aspecto normal, como hemos visto en las dos de ayer. En esto sí o sí va a ser alguna patología que tiene, ¿no? En el que hemos visto, por ejemplo, era un color amarillo, citrino clarito, no turbio. Entonces, vamos a ver a qué podría corresponder, ¿no? Entonces, el aspecto nos sirve mucho para hacer el diagnóstico diferencial, pero más que el aspecto, vamos a ver si es un exudado o trasudado. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora sí, hay algunos aspectos que son muy característicos, ¿no? Por ejemplo, cuando es sangre, lo que sale cuando es sanguinolento, hay que ver las posibles causas son si es un tumor o si es un hemotórax, ¿ya? Incluso hay un dicho que derrame pleural que es sanguinolento se considera de origen neoplásico hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Obviamente si el paciente no tuvo un traumatismo. Si el paciente tuvo un traumatismo, un trauma de tórax, lo más probable es que si sale hemorrágico es por el golpe que hizo sangrar el pulmón o las costillas o algo ahí adentro, ¿no? Entonces, el paciente que no sufrió ningún trauma, que no tiene datos para sospechar hemotórax y que tiene un derrame pleural que sale sangre, o por lo menos sanguinolento, un poco rojo, vamos a pensar que es tumor, una neoplasia, hasta demostrar lo contrario, ¿no? Eso es un dato súper importante porque es casi seguro que es un tumor, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si sale lechoso, cremoso, medio blanquecino, amarillento, pero bastante turbio, ¿no? Como dice, lechoso. En ese caso hay dos opciones. Puede ser un empiema. ¿Qué es un empiema? Es una acumulación de pus dentro de la cavidad pleural, un empiema pleural. Puede haber empiemas en otras cavidades también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del empiema pleural. Entonces, pus en la cavidad pleural. Muy probablemente sea secundario a una infección pulmonar, a una neumonía o algún otro problema. Lo más probable es una neumonía que puede desencadenar un empiema, ¿no? Y otra opción, cuando vemos así cremoso, lechoso, es que sea un quilotórax. ¿Qué quiere decir quilotórax? Quilotórax, hemos dicho kilo, se refería a linfa. Entonces, quilotórax es la acumulación de linfa en la cavidad torácica, ¿ya? Eso puede pasar por tumores también ocasionalmente, por traumatismos rara vez, cuando se lesiona el conducto torácico, linfático, por obstrucciones, por varias razones, ¿no? Es un poco común, eso sí, pero hay varias razones para que tenga un quilotórax un paciente, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando hagamos la evaluación bioquímica, vamos a ver que tiene muchos lípidos ese líquido pleural, entonces nos hace pensar en un quilotórax. Tiene kilomicrones, triglicéridos, muchos lípidos. Entonces, en ese caso, consideramos un quilotórax, ¿no? En algunas ocasiones, que es rarísimo, puede tener aspecto negro, ¿no? Y el aspecto negro puede ser alguna infección con necrosis y más daño, pero es raro que haya zonas necrosadas, trombosadas del pulmón.
generalmente negro no va a salir tanto, sino un aspecto oscuro, medio hemático, pero de sangre coagulada, más que todo. Entonces, un aspecto bastante oscuro, más de infección. Mientras que va a salir negro realmente el líquido, sobre todo cuando hay melanomas metastásicos, ¿no? O sea, un melanoma es un tumor maligno de melanocitos, de un lunar, generalmente, que va a metastatizar, que es muy frecuente, son muy malignos estos tumores. Y si va una metástasis hacia el pulmón, ahí va a empezar a producir líquido con secreción de melanina y por eso va a tener ese color negro. ¿Sí? Luego, achocolatado, así un color, realmente parece chocolate, ¿no? Un cafecito bien denso, bien turbio, puede ser por varias causas. Una amebiasis. Las amebas a veces pueden llegar a la parte pleural y ahí van a empezar a producir este líquido, así achocolatado, va a ser bastante fétido, bastante maloliente. Entonces, eso va a dar que llama el aspecto ese achocolatado que podría tener este líquido. O por otra razón puede ser una fístula, una conexión entre el hígado y la pleura. Tal vez un traumatismo que haya lesionado al hígado y el diafragma hasta la pleura, un tumor, una punción mal hecha, también podría haber dado una fístula hepatopleural. Y en todos esos casos puede salir como bilis hacia el espacio pleural y eso va a verse como un aspecto achocolatado también, ¿no? Luego, si es de un olor fétido muy fuerte, huele muy mal ese líquido al sacarlo, vamos a sospechar que pueden ser bacterias anaerobias las que estén causando eso, ¿no? Generalmente van a ver cuando les toque prácticas y vean estos procedimientos, si ven así un aspecto muy turbio, oscuro, que se llama medio negruzco incluso o achocolatado, pero que tiene un olor muy fuerte, casi seguro que vamos a detectar bacterias anaerobias en ese líquido, ¿no? Entonces también hay que ver eso para ver qué tratamiento se le va a dar, qué antibióticos específicos, ¿no? Ahora, si vemos restos de comida, ahí es bastante grave, ¿no? Si hay restos de comida, lo más probable es que el tubo digestivo se haya abierto, pero en la parte torácica. Y el tubo digestivo en la parte torácica está compuesto por el esófago, ¿no? Podría ser una rotura, una lesión de esófago que por ahí está fugando alimentos hacia el espacio pleural, ¿no? Si tiene un olor amoníaco, un olor fuerte a orina, amoníaco, puede ser un urinotórax, cosa que ya es muy raro generalmente, ¿no? Esto no es una complicación muy frecuente de que se acumule ahí alguna comunicación entre la parte urinaria hacia la parte pleural. Un urinotórax puede ser a veces secundario a traumatismos, a urinomas que se hayan acumulado y hayan pasado hasta la parte pleural, pero es bastante raro, ¿no? Entonces, eso sobre el aspecto y el color primero. Ahora, es muy importante diferenciar el líquido pleural en estos dos, en cuál de estos dos puede ser, ¿ya? En un trasudado o un exudado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Ya han debido ver seguramente en otras materias, pero aquí vamos a mostrarles trasudado y exudado. A ver si nos muestra una imagen acá. Ahí estaba una bonita. Atrás estaba mejor. Esta de acá me parece bonita. Y entonces, ampliémosla, ahí está ampliadita, muy bien. Entonces, el líquido, sabemos que los líquidos corporales son en tres partes principalmente. Intracelular y dentro del extracelular hay en dos espacios. El intravascular, dentro del vaso sanguíneo, y el intersticial, que es entre los tejidos, ¿no? En el tejido celular subcutáneo, por ejemplo, intersticial también sería en la cavidad pleural y en la cavidad abdominal, y en diferentes espacios es el tercer espacio, el que se encuentra en el líquido intersticial, ¿no? Entonces, se puede acumular líquido intersticial por dos mecanismos, porque haya trasudado el líquido o porque haya exudado el líquido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Que en un trasudado, lo que pasó es que hubo una alteración entre las presiones hidrostática y oncótica del plasma
y eso hizo que salga más líquido hacia el espacio intersticial, pero solo sale principalmente líquido. No salen muchas sustancias más que líquido porque no hay aumento en la permeabilidad en sí capilar, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí otra imagencita para que se ubiquen. Como dice acá, hay la presión hidrostática y la presión coloidosmótica o presión oncótica, que es lo mismo, ¿no? La presión hidrostática es la que hace que el líquido plasmático salga hacia el espacio intersticial, es lo que hace que fugue, ¿no? O sea, si están en los capilares del riñón, por ejemplo, en el glomérulo, la presión hidrostática es lo que hace que salga el líquido hacia la cápsula de Bowman y empiece a filtrarse en la orina. Pero en otras partes del cuerpo también va a ser lo mismo, digamos, en el cerebro, llega a la sangre y por la presión hidrostática va a salir el líquido con la glucosa, con el oxígeno, con todo lo que tenga, hacia el espacio intersticial cerebral, pero eso va a estar equilibrado con la presión oncótica, o coloidosmótica, que lo que hace es que vuelva el líquido que salió, que vuelva al vaso sanguíneo. Retiene el líquido dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? Y es establecida por las proteínas, principalmente la albúmina, ¿no? Entonces, si la presión coloidosmótica y la presión hidrostática están equilibradas, va a venir la sangre, la sangre viene por las arterias y llega a los capilares, y al inicio del capilar va a salir un poco del plasma con las sustancias que hemos hablado, y al final del capilar va a volver el líquido y no se va a acumular así en el espacio intersticial, vuelve y por la presión coloidosmótica, y así no hay acumulación de líquido acá y va circulando bien el plasma y la sangre sin problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un trasudado? En el primero de los casos que hemos dicho, había un desequilibrio entre estas presiones. Entonces, o aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión coloidosmótica. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que cualquiera de las dos que se presenten, el aumento de esta o disminución de esta, va a hacer que salga más líquido, como vemos acá. Vemos que sale más líquido al espacio intersticial, ¿ya? Y no hay quien lo vuelva a meter porque aumentó esta o disminuyó esta. O puede meterlo, pero en poca cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hay poca, aquí vemos la cantidad de proteínas que hay en este vasito, y si disminuye la cantidad de proteínas, va a disminuir la presión coloidosmótica, ¿no? Pocas proteínas disminuye presión coloidosmótica. Entonces, por eso puede haber trasudado. Otra razón para que haya trasudado es que aumente la presión hidrostática, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las pocas proteínas o el aumento de presión hidrostática. Eso nos da trasudado. Y eso no indica, en este caso no hay inflamación, como pueden ver. En ningún momento hemos dicho inflamación, ni aumento de la permeabilidad capilar, ni liberación de mediadores celulares ¿qué se llama? Que den aumento del flujo sanguíneo ahí. Nada de eso, solo las presiones que se desequilibraron, ¿no? Eso es un trasudado. Entonces, este trasudado generalmente se da en patologías que no son infecciosas ni inflamatorias, porque en las patologías inflamatorias e infecciosas va a ocasionar otro problema que es el exudado. ¿Qué es el exudado? No es solo un desequilibrio entre estas presiones. En el exudado lo que pasa es que hay inflamación y eso va a hacer primero que aumente el flujo sanguíneo por este vaso capilar, ¿no? Entonces va a tener más congestión ese capilar, mayor llegada de sangre. 2, por la inflamación, los espacios entre las células, las fenestraciones, van a aumentar su permeabilidad. Entonces, por acá, en el capilar normal, sale entre los espacios muy poco líquido nada más, ¿no? Proteínas prácticamente no salen. Vean que las proteínas están solo dentro del vaso sanguíneo. Pero en el exudado, por la inflamación, aumenta la permeabilidad capilar, entonces eso va a hacer que los espacios que hay entre las células y las fenestraciones queden más grandes, hay orificios grandecitos, y eso nos va a llevar a que vayan a salir no solo plasma, sino van a salir proteínas, otras sustancias, moléculas más grandes que no podían pasar previamente, ¿no? Entonces, el líquido acumulado en el espacio intersticial, en el exudado, no va a ser solo plasma como era en el trasudado. En el trasudado es casi puro plasma y muy pocas proteínas, casi nada de proteínas y casi nada de otras sustancias, ¿no? En el exudado hay el aumento de la permeabilidad por una inflamación o infección,
y eso va a hacer que salga líquido, proteínas, lactato de deshidrogenasa y otras sustancias más, ¿no? Y eso es lo que veíamos en la anterior imagen, que vuelvo acá. Por ejemplo, aquí vemos que en el trasudado solo sale el líquido y vean como en el espacio intersticial, P son proteínas, hay pocas proteínas, la glucosa está normal y LDH tiene poquito, muy poca LDH que haya salido hacia ese espacio en el trasudado, ¿no? Este líquido es el trasudado. Entonces tiene pocas proteínas, glucosa normal y LDH bajita. En el exudado, que aumentó los espacios, fíjense aquí, están bien pegadas célula a célula, acá ya están separados los espacios intracelulares y por ahí va a salir el líquido, pero no solo va a salir líquido, sale muchas proteínas, vean proteínas elevadas, proteínas un montón, aparte LDH, también lactato de deshidrogenasa, que es un indicador, es un marcador de inflamación o incluso de metabolismo anaeróbico, es la lactato de deshidrogenasa va a estar igual elevada en ese líquido y la glucosa va a estar baja. ¿Por qué? Porque pueden haber incluso células. Vean acá, vemos un leucocito dentro del vaso sanguíneo y vemos que han salido hasta leucocitos ahí afuera, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay inflamación en ese tejido. Entonces, en este caso, cuando hay inflamación, lo más probable es que sea una infección o alguna otra patología inflamatoria infecciosa que nos esté acumulando líquido, ¿no? Con esa lógica, a ver, como ejemplo, en una neumonía, ¿cuál de los dos habría? ¿Un trasudado o un exudado? En una neumonía, ustedes me responden ahí desde su casa sin problema, sería un exudado, porque hay inflamación e infección en una neumonía. Mientras que trasudado, ¿cuándo podría haber? Por ejemplo, hemos dicho que había alteración en las presiones, en la hidrostática y en la oncótica. ¿Cuándo se va a alterar las presiones? Por ejemplo, la hidrostática se puede alterar cuando el corazón está fallando, una insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca, el corazón, sobre el lado izquierdo del corazón, no va a poder bombear bien la sangre, entonces se va a ir acumulando en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda después. ¿Y qué viene antes de la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. ¿Y qué viene antes de las venas pulmonares? Los capilares pulmonares. Entonces, en ese caso, va a haber aumento de la presión hidrostática y por eso va a salir líquido, pero no van a salir más sustancias. Otra situación en la que podría haber trasudado es cuando, hemos dicho, disminuyen las proteínas. ¿Se acuerdan del otro dibujito? ¿Cuándo podrían disminuir las proteínas? Cuando el hígado está fallando, cuando hay una insuficiencia hepática y no produce las proteínas, hay una hipoalbuminemia, ¿no? O cualquier causa de hipoalbuminemia, hipoproteinemia. En ese caso, no es necesario que haya infección en los pulmones ni en ninguna parte, pero cuando no hay suficientes proteínas, puede acumularse líquido de tipo trasudado, ¿ya? Eso entonces para que entiendan la diferencia de cuándo es trasudado y cuándo es exudado, ¿ya? Por eso están aquí, que tenemos que ver cuál de los dos está presentándose, para que, primero vamos a decir, según los laboratorios que nos van a indicar si es trasudado o exudado tenemos acá, vamos a ver cómo sale, pero después cuando sepamos si es trasudado vamos a ver cuáles son las causas y cuando sea exudado vamos a saber cuáles son las causas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un trasudado de un exudado de un derrame pleural? Por los criterios de Light, justo ahí está. Perfecto. Los famosos criterios de Light, que es en inglés, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Este está grande y fácil de ver. Este estaba más bonito, creo. Muy bien, veremos ver la imagen directamente. Ampliarla. ¿Se nos cortó? No, pensé que se había cortado. Y entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? 3 minutos todavía. Perfecto. Nos da para ver los criterios de Light. Entonces, los criterios de Light lo que van a hacer es ir a ver cuánto LDH tiene el paciente en el líquido pleural. Vamos a cuantificar cuántas proteínas tiene en el líquido pleural y aparte también se le tiene que hacer examen en la sangre del paciente para comparar ese LDH y esas proteínas del líquido pleural con el LDH y las proteínas que tiene en suero, ¿ya? Obviamente. Porque si, digamos, el paciente tenga pocas proteínas en el espacio pleural,
pero esas proteínas vienen del suero, entonces hay que comparar, ¿no? Porque tal vez consideramos equivocadamente un trasudado, porque vemos que tiene pocas proteínas el líquido pleural, pero si no consideramos que el suero también tenía pocas proteínas, tal vez decimos que era trasudado cuando realmente era un exudado, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos criterios? Como dice acá, hay que hacer una relación, hay que dividir el líquido, el LDH del líquido pleural entre el LDH dividido entre el suero, ¿ya? De esa división tenemos que sacar un resultado y vamos a ver cuánto nos sale el resultado. Si nos sale que el resultado es menor o igual a 0,6 de esa división, vamos a decir que es un trasudado. Si de esa división del LDH su resultado nos sale mayor a 0,6, en ese caso vamos a pensar que es un exudado, ¿no? Este es un criterio. Vámonos con el segundo criterio. Vamos a dividir ahora las proteínas, ya no el LDH, vamos a ver las proteínas. Entonces, las proteínas del líquido pleural entre el suero vamos a dividir, vamos a ver cuánto nos sale el resultado. Si nos sale menor a 0,5, menor o igual a 0,5, decimos que es un trasudado. Si nos sale mayor a 0,5, decimos que es un exudado. Y el último criterio, el tercero, es cuando vamos a ver si el LDH en el líquido pleural es menor de 2/3 del límite superior de lo normal del plasmático. ¿Y cuánto es su límite superior de lo normal? Es 200, ¿ya? Para que sepan. Entonces, si es menor de 2/3 de 200, consideramos trasudado. Y si es más de 2/3 de 200, es un exudado, ¿no? Entonces, son los 3 criterios de Light que se hacen para ver si es exudado o trasudado. Aquí ya está dando ejemplos de qué patologías nos da trasudado y qué patologías nos da exudado, pero eso ya vamos a verlo más adelante bien. ¿Ya? Ya se está cortando. Ahorita les mando enseguida el otro link. Terminamos esto del líquido pleural y vemos lo del líquido acítico. ¿Ya? Ahora sí, ya estoy grabando. Entonces, una vez que hemos diagnosticado si es trasudado o exudado, volvemos a nuestro cuadrito. Entonces, vamos a ver las causas que pueden dar trasudado o las causas que pueden dar exudado. ¿Ya? Por ejemplo, silenciar. Ahora sí, silenciar y silenciar. Por ejemplo, los trasudados, las causas más frecuentes de trasudados son justo las que les he comentado anteriormente, ¿no? Que el corazón empiece a fallar, una insuficiencia cardíaca, u otra causa puede ser que el hígado empiece a fallar y no produzca proteínas y eso nos lleve a una insuficiencia hepática, una cirrosis, ¿no? Son las dos causas más frecuentes de que se llama de trasudado. Otras causas menos frecuentes de trasudado tenemos, por ejemplo, un síndrome nefrótico. Si se acuerdan que es un síndrome nefrótico, es una patología a nivel renal en la cual la cápsula de Bowman, la nefrona, está fallando y está filtrando muchas proteínas y se está perdiendo muchas proteínas en la orina. Hay una proteinuria muy marcada. En ese caso, eso va a llevar a una hipoproteinemia y ese es el síndrome nefrótico, ¿no? Y por la hipoproteinemia va a haber derrame pleural, ¿no? Otras causas, por ejemplo, el hipotiroidismo también podría dar, ¿no? Una diálisis peritoneal, el paciente a quien se le está haciendo diálisis peritoneal podría causarnos un trasudado a nivel torácico. Un pulmón atrapado también puede llevar un trasudado, ¿no? O cualquier causa de hipoalbuminemia es otra causa de trasudado, ¿no? Y por último, hay otras menos frecuentes, más raras, como les decía, el urinotórax, que les decía es muy raro, que sería un trasudado también. Una pericarditis constrictiva nos podría dar un trasudado, o un síndrome Meigs, que es un síndrome caracterizado por tumores en la parte abdominal, ginecológica, podría darnos también derrames pleurales y con su consiguiente trasudado, ¿no? Aquí tenemos lo mismo que hemos hablado anteriormente. Aquí están los criterios de Light, si se fijan, ¿no? Solo que mucho más cortito y reducido, y por eso dice, si está con estos criterios, lo clasificamos como trasudado, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? Hemos dicho el LDH y las proteínas, ¿no? Las proteínas séricas con las proteínas pleurales, menor a 0,5, LDH pleural sobre el LDH sérico menor o igual a 0,6,
o el límite del LDH menor a 2/3 del límite superior normal en sangre, que era 200, hemos dicho, ¿no? Entonces, todos estos criterios nos hacen pensar en un trasudado. Para pensar en un exudado, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Primero, tumores. Los tumores, las neoplasias, no van a dar solo trasudado porque el problema está ahí mismo en el pulmón, o sea, tumores pulmonares y pleurales van a hacer que haya fuga tanto de proteínas, fuga de LDH, de líquido, de células, y la glucosa va a estar incluso disminuida, ¿no? Por las células que están consumiendo. Entonces, esa es una causa muy frecuente de exudado, ¿no? Incluso hemos visto que hay células sanguíneas como los eritrocitos y por eso es de aspecto hemático, ¿no? Sanguinolento. Luego la tuberculosis, una infección por bacterias, obviamente nos va a dar inflamación, infección, aumento de permeabilidad capilar, fuga de proteínas y nos va a dar un exudado. Y los derrames paraneumónicos. Los derrames paraneumónicos, ¿qué son? Es cuando hay una neumonía, una inflamación del pulmón, y esa inflamación hace que se acumule líquido en el espacio pleural. Generalmente es un líquido, puede ser claro como en el video que hemos visto, o llegar incluso a ser purulento, nos puede dar hasta un empiema paraneumónico, y en este caso, obviamente, todos esos van a tener muchas proteínas, mucho LDH, y van a ser catalogados como exudados, ¿no? Otros menos frecuentes, como hemos visto, el quilotórax, un pseudo quilotórax. Vamos a ver derrames de causa vascular, ocasionalmente unas vasculitis, inflamación de vasos podría darnos derrames. Hay incluso en que se llama en el lupus, en otras enfermedades reumatológicas que dan daño vascular, se pueden presentar estos derrames. Enfermedades sistémicas, varias enfermedades sistémicas autoinmunes, reumatológicas nos podrían dar este tipo de derrame. Asbestosis, bueno, que actualmente y aquí no es muy frecuente, una asbestosis es una enfermedad por inhalación de una sustancia que es el asbesto, que puede en un inicio ser benigna, pero a largo plazo es carcinogénica y nos puede dar un mesotelioma pleural, que obviamente es un tumor maligno y va a dar también exudado. Y enfermedades gastrointestinales, igual, aquí por lo menos en nuestro medio es muy frecuente que se presente derrame pleural, sobre todo al lado izquierdo, secundario a las pancreatitis, ¿no? A una pancreatitis muy frecuentemente nos da derrames pleurales, sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso es otra causa muy importante. Y poco frecuentes, derrames de origen ginecológico por la distancia, es muy raro. Una uremia, que haya aumento de la urea. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que cuando aumentaba la urea no se decía hiperuremia, sino más que todo uremia, como ven aquí. Y algunos fármacos también podrían ocasionar derrame pleural, ¿no? Sobre todo fármacos citostáticos que se utilizan de quimioterapia, algunos fármacos bastante fuertes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber interpretar del derrame pleural. Saber cómo se lo hace, cómo se hace la toracocentesis, ya tener una idea por el olor y el aspecto que puede ser la causa, pero principalmente por los criterios de Light, separar si es un trasudado o exudado, ¿no? Ver cuáles son los criterios, y no es importante que sepan todos, ¿no? De todos estos, los más importantes que tenemos que saber es reconocer los más frecuentes, que son los que les he comentado, ¿no? Entonces, los más frecuentes son estas de acá y estos de acá del exudado y trasudado. Esos son los que realmente se van a encontrar muchas veces en la práctica clínica. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto de del derrame pleural y los trasudados y exudados? Parece que no. Como siempre, muy bien, me alegra que esté todo clarito. Vámonos por último con el que hemos dicho que era el líquido acítico, ¿no? Líquido acítico, y que el procedimiento que se hace es la paracentesis. Vamos a empezar con un video sobre eso, sobre la paracentesis, para ver cómo se realiza este procedimiento. Antes, igual aquí quería lo que les he dicho, que no les he anotado, me estoy olvidando. ¿Dónde estaba? Aquí, en el líquido pleural, perdón. ¿Dónde está mi compartir? Tengo que compartir esto. Acá. Ahora sí.
lo que les decía de la sustancia que se asocia a la tuberculosis, que se las tenía que anotar y antes de que me olvide, se las voy a anotar. Quiero anotación. Aquí. En la tuberculosis siempre tenemos que evaluar si tiene adenosín de aminasa, que se lo conoce con una sigla muy, muy frecuente que es el ADA, una sustancia que es el ADA, adenosín de aminasa. ¿Ya? Entonces se lo voy a mover para acomodarlo ahí en la parte de tuberculosis. Ya, es súper importante. Entonces, la adenosín de aminasa es una sustancia que en los líquidos, ya sea pleural, acípico, incluso cefalorraquídeo, vamos a encontrarla elevada en casos de tuberculosis. Entonces, si tenemos un líquido pleural que nos sale con datos de que es un exudado, o sea, nos sale con los criterios de Light para catalogarla como exudado, y además de eso, cuantificamos cuánto está su ADA y su ADA nos sale elevada, es casi seguro que ese paciente va a tener un derrame pleural secundario a una tuberculosis, ¿no? Una tuberculosis pleural puede ser que esté causando, en este caso, ese derrame pleural. En el líquido acítico lo mismo. Si vemos que el paciente tiene líquido en la cavidad abdominal y, vemos que tiene adenosín de aminasa muy elevada, vamos a considerar que es una TB peritoneal en ese caso, ¿ya? Entonces, eso quería, por último, avisarles, porque sirve para los dos temas, para incluso el líquido cefalorraquídeo, como les he dicho, ¿no? Ahora sí, volvamos a nuestro video para que veamos la paracentesis, cómo se realiza. Entonces, este es de paracentesis, sí. Voy a mejorar la calidad para que vean bien. Y aquí vámonos con nuestra paracentesis. Empiece. A ver, que cargue. Un segundito, está en proceso de carga, está un poco lento. Tal vez si le bajo un poco la calidad, cargue más rápido. A ver, voy a recargar mi página. Parece que ese es el problema. Ahora sí. Voy a mejorar mi calidad. Ahora sí está. Muy bien. Entonces, lo mismo es con un muñeco, ¿no? Entonces, vean todo, para hacer este procedimiento, igual se necesita material. Fíjense, es prácticamente casi el mismo. No exactamente, pero es casi el mismo. Y el procedimiento se va a hacer ahora en el abdomen, ¿no? Y en este caso el paciente tiene que estar acostado e incluso van a ver dónde se punciona y tenemos que intentar que el líquido se acumule en ese lugar donde va a estar la punción. Entonces la posición también es importante. Antes lo que les iba a avisar, la llave de 3 vías es este aparatito que está acá. Van a ver aquí cómo lo usa, que también debería haberlo utilizado en la punción pleural, ¿no? Vean un ratito antes de que sigamos avanzando para hablarles de la posición del paciente. La punción se hace a ese nivel. Se hace en fosa ilíaca izquierda. Ahorita les vamos a explicar bien en qué punto específico. Pero para que se acumule el líquido en esta zona es muy importante y nos ayuda bastante que el paciente esté con la cabeza, o sea, esté acostado, pero con la cabeza un poco más elevada de las piernas, o sea, una posición anti-Trendelenburg, e idealmente que esté lateralizado un poquito hacia el lado izquierdo. Aquí incluso me da la impresión de que tiene algo debajo del hombro. Generalmente se le puede poner una almohada, algo al lado del lado derecho del paciente, para que quede un poquito hacia un lado, inclinado, y así nos aseguremos que en esta parte haya más líquido, ¿ya? Entonces, eso quería decirles, antes que nada. Ahora sí, volvamos al procedimiento y vamos a ver el material que va a utilizar, ¿no? Lo mismo, va a utilizar sus guantes estériles, va a utilizar acá gasitas para la limpieza, la asepsia, antisepsia, su antiséptico aquí, se está poniendo su alcohol antes que nada, jeringa, agujas, su frasquito para toma de muestra, su llave de 3 vías, y aquí incluso va a utilizar un equipo de suero, y esto que va a utilizar es posiblemente para 2 razones. Vamos a ver, no sé cuál exactamente utilizará esto. Muchas veces se utiliza un frasco grande, que yo creo que es para eso que va a utilizar, para recolectar la muestra, porque las ascitis
muchas veces no es solo importante tomar la muestra, sino sacar todo el líquido o una buena parte del líquido que se pueda, porque a veces va a comprimir a los órganos abdominales esa cantidad de líquido, ¿no? Entonces, muchas veces se tiene que tomar una muestra mucho mayor, ¿no? Ahorita vamos a hablar qué se tiene que hacer cuando se toma demasiado líquido, tanto del pulmón como del abdomen. Ahí está mostrando que tiene que estar con su tapita, sellado, cerrado, para evitar las contaminaciones y todo el resto de los materiales, ¿no? Entonces vamos a ver, va a ubicar el punto donde se tiene que hacer la punción. Y para eso, aquí pongamos pausa. Tiene que ubicar el ombligo, se ubica el ombligo y se ubica la espina ilíaca anterosuperior, ¿ya? Se realiza una línea imaginaria ahí, desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Esa línea se la divide en 3 partes iguales, ya, digamos, no sé qué tan igual será, pero más o menos así, ya, en 3 partes iguales. Y sobre esa línea va a hacer la punción, una vez que ya lo ha dividido, en la parte de la unión, bueno, no sé dónde está entonces no es esta su línea, aquí abajo está su espina ilíaca. Ya, de todas formas, voy a borrarla. Pensé que ahí estaba su espina ilíaca. De aquí a aquí, entonces, su espina ilíaca anterosuperior. Y se la divide en esos 3 puntos, como les decía. Y se realiza la punción en la unión del tercio externo con el tercio medio. O sea, se hace acá la punción. Vamos a cambiar de color. No quiere cambiar de color. No me deja ver. No sé por qué no me deja. Bueno, entonces voy a poner pausa. Ahí. Y definitivamente no me deja cambiar de color. Pero bueno, voy a dibujar aquí un círculo mejor entonces, ya que no me deja. Ahí, en este punto, es donde se va a hacer la punción. En la unión del tercio externo con el tercio medio de la línea esa imaginaria que estamos haciendo entre el ombligo y la espina ilíaca. Bueno, ahí está mostrando, creo que el reborde costal, no sé en el muñeco cómo lo estará haciendo. A ver, vamos a ver dónde está. Si va a ser, o tal vez esta realmente sea la espina ilíaca. Sí, parece que es ahí. Pero bueno, ya saben, como es muñeco, no es muy buena la imagen del video. Voy a borrar todos mis dibujos, ya que está incomodando. Pero ya saben, entre espina ilíaca anterosuperior y ombligo, ahí se tiene que hacer la punción, ¿ya? En el tercio externo. Va a poner su campito fenestrado y en el punto donde hemos marcado, primero obviamente tiene que hacer la limpieza. Asepsia y antisepsia en todos los procedimientos es muy importante. Hemos visto en la punción tanto del líquido cefalorraquídeo, articular, pleural también tienen que ser asepsia y antisepsia, y en este también, obviamente, porque si no vamos a meter patógenos externos a la parte interna del cuerpo, ¿no? Entonces, en el punto que sabemos dónde se va a hacer, primero se va a hacer la anestesia, que en este caso, como no he visto que tenga varias jeringas, probablemente solo haga directamente la punción, ¿no? Pero tendría que ser anestesia previamente. Y aquí está utilizando, si se fijan, es un catéter de tipo bránula que está utilizando. ¿Qué es una bránula? Un catéter que tiene una aguja metálica por dentro, pero por fuera tiene un catétercito de plástico. Y van a ver que va a dejar el catéter plástico adentro y va a sacar la aguja una vez que haya puncionado. Entonces está puncionando, va en el punto donde hemos dicho, hasta llegar a la cavidad abdominal, y ahí va a sacar la aguja y va a ver si viene líquido, ¿no? Que tendría que venir líquido en teoría. ¿Ve? Está sacando la aguja y ve en el líquido pleural, peritoneal, ¿no? Una aclaración, ¿por qué se hace en esta zona esa punción? ¿Por qué no hacemos al otro lado? Porque acá está el colon sigmoide, al otro lado está el ciego. ¿Cuál es más móvil, el ciego o el colon sigmoide? El sigmoide tiene un meso más largo y se mueve mucho más. El ciego es muy fijo, no se mueve de su localización. Entonces, si el líquido viene a esta zona, el líquido va a acumular todo este lugar y va a desplazar el colon sigmoide más superiormente, y así es menos riesgoso
puncionar el intestino. Si hacemos al otro lado, es más probable que vayamos a puncionar el intestino y es más riesgoso, y por eso se prefiere hacer a este lado esa punción, ¿no? Hay también un poquito de riesgo, pero es mínimo, ¿no? Y sobre todo cuando hay mucho líquido, es muy poco probable que puncionemos intestino. Una vez que estamos ahí, vamos a aspirar el líquido y va a tomar primero una muestra para mandarlo a laboratorio probablemente, ¿no? Vean, sigue el catéter ahí adentro, sacó la aguja, pero está el catétercito, por eso se dobla y es flexible. Ahí va a poner su llave de 3 vías, que es lo que debería haber hecho igual en la parte pleural. Y con esa llave de 3 vías podemos ir aspirando, sacando y controlando cuánto va a salir. ¿Ven? Aquí para ir drenando todo el líquido de la cavidad pleural, va a conectar el equipo de suero a la llave de 3 vías, la abre, por la otra va a aspirar, por la otra vía, vean que tiene 3 vías, por eso va a ir aspirando, está abriendo esa vía, cerró la vía del equipo de suero, aspira, lo cierra y va a hacer pasar al otro lado. Ahí lo está empujando por ahí. Entonces, así podemos ir aspirando y eliminando mientras abre, cierra uno. Incluso en este caso hay poco líquido, entonces se puede ir haciendo así. Cuando hay mucho líquido, no necesitamos hacer ni eso. Abrimos la llave de 3 vías para que pase así como está de acá hacia acá, y va a salir automáticamente el líquido muy rápido y a montones, ¿no? Y ahí se está acumulando el líquido peritoneal que estamos sacando y drenando, ¿no? Entonces pueden ir sacando bastante líquido ahí. Hay que tener cuidado con la cantidad de sacar, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si se saca mucho líquido, puede dar descompensación del estado hemodinámico. ¿Por qué? Porque al eliminarse el líquido de la cavidad asítica o de la cavidad pleural, que estaba ahí un tiempo, va a hacer que las presiones hidrostáticas y oncóticas que estaban alteradas por ese líquido acumulado, cuando desaparezca el líquido, va a aumentar sobre todo la presión hidrostática y tiende a volver a formarse líquido en esas cavidades. Entonces, se puede volver a salir mucho líquido del líquido intravascular hacia el tórax y hacia el abdomen, y eso puede llevar a una hipovolemia al paciente, ¿ya? Y eso obviamente puede darle un shock hipovolémico que puede ser bastante grave. Entonces, cuando se saca mucha cantidad de líquido, generalmente más de 5 litros se suele decir, que para sacar ese límite, se saca más de eso, ya hay que tener cuidado porque se le tiene que administrar al paciente por vía endovenosa albúmina. ¿Por qué? Porque al darle albúmina por vía endovenosa, vamos a aumentar su presión oncótica. Y en ese caso, esa presión oncótica aumentada va a pelear contra la presión hidrostática que estaba aumentada y va a evitar que vuelva a fugar líquido hasta estas cavidades. Entonces, eso evita que el paciente tenga un shock hipovolémico, ¿ya? Eso es muy importante. Y se le da más o menos un frasco de albúmina, un frasquito por cada litro extra que se vaya a sacar, ¿ya? Por cada litro extra de los 5 litros, si van a sacar 7 litros, se le da 2 frasquitos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener eso mucho cuidado e incluso revisar al paciente, evaluar después del procedimiento su estado hemodinámico, y si vemos que está taquicárdico, hipotenso, que se está volviendo a acumular mucho líquido, incluso administrarle más albúmina para evitar que se nos choque el paciente, ¿ya? Entonces creo que eso es todo el video, ahí ya no explica más. Me imagino, creo que ahí está explicando eso de la albúmina nada más, que se tiene que administrar, ¿ya? Eso es lo que nos faltaba. Vámonos, ¿dónde está? Con nuestra interpretación. Ya sabemos cómo se realiza la toma, ahora vamos a ver cómo se va a interpretar esto. Y tenemos aquí estas características del líquido asítico. Hay diferentes patologías que nos pueden dar, como pueden ver acá, líquido asítico, acumulación de líquido asítico, ¿ya? Entonces, dependiendo de la patología, vamos a ver qué características puede tener ese líquido. ¿Qué vamos a evaluar en el líquido? Primero, el aspecto, cómo está, de qué color, de qué aspecto.
Segundo, la cantidad de leucocitos que pueda tener. Tercero, no solo qué leucocitos, no solo cuántos leucocitos, sino qué tipo de leucocitos están, como hemos visto en los otros líquidos, si hay polimorfonucleares o mononucleares. Luego, la cantidad de proteínas que vaya a tener en ese líquido. Y por último, el gradiente entre el suero y la ascitis de albúmina, parecido a lo que hemos visto en los criterios de Light, pero no había de albúmina, sino de proteínas totales, ¿no? Era el gradiente entre albúminas del líquido pleural y líquido del plasma y líquido plasmático, era un criterio Light. Aquí es un gradiente entre el líquido acítico y el suero también, pero de albúmina, ¿no? Entonces, ¿qué patologías nos pueden dar ascitis? Son varias, ¿no? Son varias que nos pueden dar ascitis. Entonces, vamos, por ejemplo, voy a saltar la primera, quiero primero la cirrosis explicar, que es más frecuente, es más característica. En la cirrosis, ¿cómo va a estar? Primero, el aspecto puede ser de diferentes colores, ¿no? Opalescente cuando es clarito, es sin color, pero un poquito turbio, una leve turbidez puede tener, ¿no? En la cirrosis pajizo quiere decir un color, como hemos visto más o menos en la imagen, ¿no? Un color medio amarillento, pero clarito, sin mucha turbidez, pero más amarillento, ¿no? Hemorrágico, hemos visto que puede ser más sangrante y generalmente, igual que en los derrames pleurales, se suele asociar a neoplasias también, ¿no? Y aquí también pajizo, que es lo que hemos dicho, que era como en el video más o menos, ¿no? Y en la quilosa, que era quilosa, una peritonitis quilosa o una ascitis quilosa, perdón, es cuando hay acumulación de, que se llama linfa en esa cavidad peritoneal, porque se dañó algún vaso linfático probablemente. Entonces, en ese caso, vamos a ver que los lípidos pueden estar aumentados, ¿no? Entonces, vamos a ver primero en la cirrosis. El color pajizo, amarillento, como en el video, va a tener leucocitos en poca cantidad, generalmente. ¿Por qué? Porque la cirrosis no es una patología inflamatoria ni infecciosa. Entonces, se va a acumular líquido, pero un líquido con poca cantidad de leucocitos. Y como es una patología crónica con poca cantidad de leucocitos, no es una inflamación o infección aguda, esos leucocitos que van a haber en poca cantidad, que van a ser menos de 500, la mayoría van a ser de tipo linfocitario. Más del 50% van a ser linfocitos, ¿no? En ese caso, es un derrame, sobre todo por causa de tipo trasudado en la cirrosis, ¿no? Hemos visto que también la cirrosis nos daba trasudado pleural. En el abdomen también nos va a dar un trasudado y por eso tiene pocas proteínas en ese caso el paciente, ¿ya? Y al ver la relación entre la albúmina del suero sobre la albúmina del líquido acítico, vamos a ver que la albúmina en el suero, o sea, en el plasma, es mayor. Por eso el resultado en este caso nos sale más de 1,1. Quiere decir que tiene más albúmina en el plasma sanguíneo que albúmina en ese líquido acítico. Por eso es el resultado mayor, ¿ya? Eso es en la cirrosis hepática. Entonces, si vemos un paciente con líquido aumentado, con una ascitis, no sabemos la causa y nos sale que tiene pocos leucocitos, 300, 200 leucocitos, el aspecto hace un poco amarillento. De esos leucocitos, la mayoría son linfocitos, más del 50, unos 60% son linfocitos. Las proteínas tan bajas están en 1 gramo de proteína, 0,5. Y el gradiente que se llama seroacítico de albúmina es elevado, o sea que tenemos más albúmina en el suero que en el líquido acítico. Todo eso nos hace pensar en una cirrosis, ¿ya? Ahora volvemos a la primera, una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es eso? Peritonitis bacteriana espontánea es una patología en la cual se presenta una sobreinfección de un líquido acítico que previamente ya tenía el paciente. ¿Por qué previamente ya tenía? Porque generalmente, digamos, esto puede pasar en pacientes que ya tenían cirrosis, ¿no? Acuérdense, el paciente con cirrosis generalmente es un paciente que está todo flaco, emagrecido, está desnutrido, pero que tiene un abdomen súper distendido y que parece obeso por el abdomen, pero ese abdomen distendido es por el líquido que tiene, ¿no? Y ese líquido
no es que se lo saca y se queda sin líquido y punto, sino que se saca y se vuelve a formar y todo el tiempo está con líquido asítico ese paciente, un abdomen distendido todo el tiempo porque no reabsorbe ese líquido, ¿no? Por más que uno le funcione, se vuelve a formar, tal vez no se forma tanto, y eso es lo que tenemos que intentar, que no se forme tanto, pero sacarle todo el líquido asítico es prácticamente imposible en algunos casos, ¿no? Entonces, en esos casos que tiene algo de líquido asítico el paciente, puede presentar una sobreinfección bacteriana y esas bacterias migran desde el colon. Por más que no haya perforación, por más que no haya ningún traumatismo ni nada, pueden migrar espontáneamente, como dice el nombre, bacterias desde el colon hacia este líquido asítico. Y lo que van a hacer es que esas bacterias van a empezar a proliferar en ese líquido asítico y van a dar otras características, ¿no? Y en ese caso el paciente va a necesitar antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y el drenaje también puede ser más importante en este caso de ese líquido asítico. ¿Cómo va a ser en la peritonitis bacteriana espontánea? El líquido va a ser opalescente, ¿no? Como les he dicho, un poquito más turbio, pero más blanquecino, ¿no? Los leucocitos, al haber bacterias, van a aumentar, va a haber más de 500 leucocitos, obviamente. Y al haber bacterias, ¿qué va a haber? Más que todo, polimorfonucleares, ¿ya? Más del 50% de los leucocitos que veamos van a ser polimorfonucleares. O si queremos cuantificar, no en porcentaje, sino en cantidad, van a ser mayor o igual a 250 por milímetro cúbico, ¿no? Pero generalmente en porcentaje es más fácil. Entonces, muchos leucocitos, de esos la mayoría polimorfonucleares. Luego, en este caso, hay una migración de bacterias, pero generalmente es escasa. O sea, el paciente no va a estar como en una peritonitis de origen apendicular, ¿no? En una peritonitis apendicular se perfora y el paciente va a tener un dolor intenso, inflamación súper intensa, va a tener formación de pus. Y en ese caso, las proteínas en ese líquido, en ese líquido de la peritonitis por una apendicitis, va a tener proteínas muy elevadas, ¿ya? En este caso, sus proteínas van a estar bajas, por suerte, ¿no? Porque no hay tanto trasudado, sí hay inflamación y sí hay bacterias, pero las proteínas se van a mantener relativamente bajitas, ¿no? Y lo que hemos visto, el gradiente va a estar igual que en el caso de la cirrosis, porque como les he dicho, generalmente viene de la cirrosis esta peritonitis bacteriana espontánea y no se modifican tanto las proteínas en estos casos, ¿no? En ambos, fíjense, proteínas y el gradiente son casi iguales, son iguales prácticamente. Vámonos al tumor y a la tuberculosis, tumores y tuberculosis. Cuando hay una TB peritoneal, aparte hemos dicho que tenemos que pedirle ADA, ¿no? Su ADA para ver si por lo menos si sospechamos que es TB, o sea, si tiene estas características, para diferenciar y ver, este paciente tiene un tumor, o no, decir, este paciente tiene una tuberculosis. Si no es un tumor, el ADA nos va a ayudar, ¿no? Entonces, el color puede ser el mismo, amarillento o hemorrágico. Al ser tuberculosis igual infeccioso y las neoplasias igual hacen que migren bacterias, que se llaman leucocitos, va a haber leucocitos elevados, pero como estos dos son crónicos, no van a tener muchos polimorfonucleares. Vean, en este había aumento de polimorfonucleares con aumento de leucocitos, pero en este hay aumento de leucocitos con, sobre todo, linfocitos, con los mononucleares, porque no es agudo, es crónico. En problemas agudos aumentan polimorfonucleares. Las proteínas, en estos casos, sí van a estar elevadas, porque es un problema crónico, va a haber muchas proteínas en ese líquido peritoneal y el gradiente va a ser diferente a los dos anteriores. En este caso va a haber menos albúmina en el plasma que albúmina en el líquido asítico, ¿ya? Vámonos con la citis cardíaca. Lo mismo, cuando el paciente está en una insuficiencia cardíaca puede desarrollar ascitis. Y en este caso es prácticamente lo mismo que en la cirrosis, porque no es un exudado, también es trasudado. Fíjense las causas de trasudado que hemos visto en los criterios del derrame pleural, eran cirrosis y cardíaco, eran los más frecuentes. Y aquí igual son dos causas que nos pueden dar líquido asítico y sus características son las mismas. Vean, es el mismo aspecto, la misma cantidad de leucocitos, la misma cantidad de linfocitos y aquí lo único que suele variar un poquito son las proteínas, ¿no? Eso que varían las proteínas, que pueden ser, en este caso,
un poquito elevadas las proteínas porque no hay el fallo hepático que hay en la cirrosis, ¿no? No hay la hipoproteinemia que hay en la cirrosis. Y lo mismo, pero acá el gradiente sí suele ser más en el líquido plasmático que en el líquido acítico, de la albúmina, ¿no? Es la única que varía, esta de la cirrosis, de la citis cardíaca, la cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque en la cirrosis hay hipoproteinemia y obviamente si hay hipoproteinemia también va a haber pocas proteínas en ese líquido, ¿no? Los síndromes nefróticos, la pérdida de proteínas por el riñón también nos va a dar líquido acítico. Es muy frecuente que los pacientes con síndrome nefrótico, con daño renal crónico, tengan líquido acítico. Y es muy parecido igual a los dos previos que hemos dicho, a la cirrosis y a la citis cardíaca, pero siempre van a variar más que todo en en las proteínas. Color el mismo, leucocitos lo mismo que en el anterior, linfocitos lo mismo que en el anterior, y aquí, fíjense, como se perdieron proteínas por la parte renal esta vez, es igual que en la cirrosis, ¿no? En ambos menor a 2,5 cirrosis y en los problemas del síndrome nefrótico menor a 2,5, ¿ya? El que varía acá, vean, va a ser diferente de la cirrosis con su gradiente ceroacítico de albúmina, que en este caso va a ser menor a 1,1 y en la cirrosis será mayor o igual a 1,1, ¿no? Entonces ahí igual vuelve a variar esto en las proteínas, que es lo que más varía, ¿no? Por último, una citis quilosa, que es por líquido, siempre me olvido el nombre, linfático. El aspecto va a ser lechoso, amarillento, por eso opalescente más es cuando está muy diluido, pero va a tener un aspecto un poquito más blanquecino generalmente. Por eso parecido a la peritonitis bacteriana, porque aquí ya hay bacterias y en este caso hay lípidos. En este caso hay muy pocos leucocitos, porque no hay infección, es menor de 250, es en el que menos leucocitos suele haber. El tipo de células va a variar mucho, ¿no? Y incluso las proteínas puede variar y hasta el gradiente puede variar. ¿Qué es lo importante en esto? La medición de sustancias lipídicas, de triglicéridos, ¿ya? Triglicéridos y colesterol suelen estar elevados en ese líquido. En estos otros casi no va a haber triglicéridos y colesterol, o van a estar parecidos a lo del plasma. En la citis, quilosa, va a haber mayor a 200 miligramos por decilitro de triglicéridos, ¿ya? Eso es lo importante en este tipo. Eso era lo que nos faltaba por ver. Si sospechan, igual en la tuberculosis, no se olviden de que hay que evaluar lo mismo, el famoso ADA, la adenosindeaminasa. Voy a cambiar de color porque no se va a ver. Ahí la adenosindeaminasa, en caso que sea tuberculosis, también tendría que estar elevado y eso nos hace pensar en TB, no en tuberculosis. Es un laboratorio muy importante para tuberculosis en estos diferentes líquidos que vemos, ¿ya?